Doctora Francia Elena Márquez Mina, Vicepresidente de la República de Colombia. Asunto: hoja de ruta para la identidad cultural del Pacífico. Sugerimos respetuosamente fortalecer un imaginario para la región del Pacífico que pueda extenderse con un significado común alrededor de la expresión vivir sabroso, especialmente en las comunidades donde la oralidad tiene el mismo efecto de una cultura propiamente dicha. De este fenómeno cultural surge un inconveniente o varios inconvenientes en el interior de la región que no son necesariamente un problema del Estado, más bien en las poblaciones donde todavía predomina la oralidad debe revisarse el rol de la misma en medio de nuevas tendencias globales y sobre todo frente a la nueva era de reconciliación y cambios que sobreviene para Colombia. Ciertamente la oralidad de la cultura por generaciones ha facilitado distintas interpretaciones y múltiples significados alrededor de un mismo hecho cultural. Por lo tanto, podríamos afirmar que mientras las acciones culturales se perciban desde múltiples interpretaciones y diversos significados, se debilita o se desdibuja de forma continua la identidad cultural de los pueblos. Se minimiza el sentido de pertenencia, aparece el desamor por el territorio propio y en consecuencia surge el empobrecimiento mental de su población. Con los actuales acontecimientos socioculturales y políticos en Colombia, surge una gran oportunidad para evaluar la oralidad cultural frente a la interculturalidad y frente a los desafíos de región y de su población, incluso partiendo de un significado generalizado del término vivir sabroso. Dentro de la región se haría un paso adelante frente a la necesidad de crear consenso regional en medio de un Estado social de derechos como lo es Colombia. Creemos que cuando la autora Francia Márquez hace referencia al vivir sabroso, sin proponérselo, logró mostrar un ejemplo de alguien que no aceptó convivir con la pobreza mental, como alguien que fue capaz de entender el vivir sabroso como un estímulo permanente para resistir adversidades propias del abandono estatal, como alguien que no se detuvo y por el contrario luchó continuamente por sus propios sueños, hasta convertirlos en una realidad que hoy todos podemos observar y podríamos aprovechar si logramos comprender este hecho histórico y cultural desde un imaginario regional generalizado. Es necesario institucionalizar un significado generalizado para la expresión vivir sabroso de cara al fortalecimiento de una identidad cultural dentro de la región del Pacífico y estimular la cohesión social de su población, incluso que de una identidad cultural suficientemente clara se podría abordar la interculturalidad como una facilitadora de las reconciliaciones sociopolíticas y culturales dentro de las cuales los afrodescendientes podrían y deberían participar de esta narrativa consciente de la región natural del Pacífico conformada por sus 4 departamentos. También es necesario identificar de forma individual y colectiva todo el poder que sobre la cultura local ha ejercido el mundo materializado y, por cierto, muy engañoso, en cuanto logró que gran parte de la población empobrecida creyera que las cosas materiales estuviesen por encima de las cosas espirituales. De ser así, solamente los ricos pudieran vivir sabroso. Las cosas materiales ciertamente son necesarias, pero no es cierto que garanticen felicidad. El materialismo logró su mayor engaño cuando logró que muchos olvidaran lo que fueron antes y convenció a los otros que la verdadera felicidad sale de sus bolsillos. Creemos que con el vivir sabroso que propone Francia Márquez, la felicidad no sale de los bolsillos, pero sí empieza en el alma de cada persona que logra la satisfacción cuando cumple de manera digna el rol que le corresponde como padre, como hijo, como vecino, como alumno, como docente, incluso como funcionario público. Pero es necesario comprender que nada de esto es posible mientras vivamos creyendo que las cosas materiales están por encima de lo espiritual. El mundo materializado genera al menos 2 grandes problemas.
El primero es pretender quitarle toda la importancia a las cosas espirituales. Y el segundo problema de este mundo materializado es que se opone al orden establecido por Dios cuando nos creó a su imagen y semejanza con espíritu, alma y cuerpo. Y cuando nos oponemos a la voluntad de Dios, sobrevienen las consecuencias que pagan nuestros hijos y las que sufrimos en carne propia. El vivir sabroso es un llamado para pensar y actuar de forma muy distinta, con un profundo respeto por la palabra empeñada y por las nuevas reglas para vivir de manera digna. Ambas se constituyen en un aporte individual, o más bien en el soporte necesario para que los cambios sean una realidad sostenible y participativa. El vivir sabroso que propone Francia Márquez entendemos que debería tomarse como la puesta en el corazón de un sueño que permita desarrollar la capacidad individual y colectiva para resolver los conflictos y las diferencias con el otro de forma amigable y pacífica, como lo hicieron nuestros ancestros por generaciones. Logrando entender el vivir sabroso desde un significado común o generalizado, se facilitaría la identificación de los objetivos comunes que gratuitamente generan la cohesión social y que mejora la comunicación entre paisanos. Incluso que surgirían roles más representativos en las áreas de trabajo donde los estereotipos preestablecidos lograron acentuar la discriminación y la autodiscriminación como un sistema que menosprecia el talento humano de las llamadas minorías étnicas en Colombia. Doctora Francia Márquez, mil gracias por la atención a esta humilde sugerencia y por las recomendaciones que se sirva hacer. Atentamente, el bloque de egresados y profesionales de Buenaventura, coordinado por el doctor Héctor Olaya como economista y Jorge Enrique Biafara como sociólogo.